tal? Buen día. Como todas las mañanas, les recuerdo que aquí solo hablamos del proceso electoral que terminó el domingo pasado y que está en su etapa de calificación. Ya saben, yo soy Ricardo Alemán y vamos directo a los temas. Uno, ya estamos en el pasado. Mire, el resultado de la elección le dio carro completo a Morena y deja todo el poder en un solo hombre, justo como en el pasado. Dos, ¿qué significa la mayoría que tendrá Morena en el Congreso? No se veía algo así desde los tiempos del viejo PRI, especialmente con López Portillo. Tres, ¿se arrepentirán los ciudadanos de entregar el control casi absoluto al futuro gobierno de López Obrador? Cuatro, ¿qué significa la capital? Pues en manos totalmente de Morena. La jefatura de gobierno, las alcaldías y el Congreso. Cinco, empiezan las dificultades en el Partido Acción Nacional. El presidente, Damián Cepeda, dice que los que no apoyaron a Anaya no pueden llamar a la refundación del partido. 6. El PRD será testimonial en el Congreso. ¿Qué sucederá con el partido más representativo de la izquierda moderna? ¿Va a desaparecer? 7. ¿Cuál es el futuro del PRI? El voto de castigo de la gente pues los dejó muy mal parados. Algunos hablan incluso de la muerte del PRI, pero se les olvida que en el año 2000 se dijo exactamente lo mismo. Y 8, ¿qué pasó con los independientes? Mire, esta es una tragedia. Dos de los más representativos, Cloutier y Kumamoto, se quedaron sin espacio por el voto masivo de Morena. Gracias, Miriam. Y mire, esta mañana nos acompañan aquí en el estudio el doctor Gustavo López Montiel, usted ya lo conoce, académico y analista político, además del maestro Fernando Díaz Naranjo, analista político electoral. Buenos días, doctor, me da gusto saludarlo. Buenos días, buenos días. Maestro. Ricardo, buenos días. Iniciamos con usted, maestro Díaz Naranjo. El poder, al parecer, queda en un solo hombre, es decir, Morena se lleva carro completo y pareciera que regresamos a tiempos como los de López Portillo. ¿Qué significa esto, maestro? Bueno, a mí en lo personal me hubiera gustado que existiera un poco más de equilibrio. En democracia me parece que todo el peso del poder público en una sola persona y consecuentemente también en el legislativo no le hace bien a la democracia. Finalmente es lo que la gente decidió. Digo, hay procesos todavía que están en revisión, seguramente vendrán algunas impugnaciones, pero si los tribunales no disponen otra cosa, bueno, así quedará. Y me parece que solamente sale de suerte a López Obrador y ojalá y le cumpla a la gente. Doctor López Montiel, dice la Conseja Popular que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Esto podrá pasar en este gobierno? Bueno, creo que en una primera instancia, por ejemplo, lo que vimos ahora en la reunión con el presidente, se ve un López Obrador distinto. Entonces, el poder hace un efecto en la persona. Claro. Y en ese sentido, yo creo que habrá que buscar fortalecer desde los espacios de participación social, ciudadana, la oposición, los contrapesos que se pueden generar en este contexto. Porque al final de cuentas, me parece que a pesar de que en el caso de que con los recuentos y con todo esto Morena no tuviera esa mayoría, no únicamente Morena, sino la alianza, me parece que hay mucha gente dentro de tal vez del Verde, del mismo PRI, que eventualmente estarían moviéndose hacia López Obrador para poder generar esa mayoría. Y creo que al final de cuentas, como dice Fernando, eso no es sano en el contexto de una democracia. ¿Qué significa, pregunta para ambos, qué significa que, como lo acaba de decir doctor, probablemente muchos senadores y diputados decidan sumarse a esa gran mayoría de López Obrador, senadores y diputados de otros partidos, y esto le daría la mayoría calificada, podría tirar todas las reformas, maestro? Yo creo que las reformas que se han ido construyendo, independientemente de que puedan revisarse, me parece que más bien tendrán que avanzarse en consolidarlas y buscar algunas otras mejoras, otra serie de reformas que más bien consoliden lo que se ha venido construyendo durante muchos años. Pero en su campaña López Obrador propuso marcha atrás a la reforma educativa, marcha atrás a la reforma energética, marcha atrás a cuestiones como el aeropuerto, etcétera. ¿Esto se podrá hacer fácilmente? Yo no daría marcha atrás, pues a lo mejor sí revisaría y tal vez reforzaría esta parte desde el legislativo en beneficio de la población, ¿no? Doctor,
¿Qué significa? ¿Se podrían ir pues, para atrás las reformas? Pues, y hay una larga lista de reformas, la laboral, que incluso se hizo antes del inicio de este gobierno. Es decir, hay muchas reformas sobre las que López Obrador planteó una posición negativa. Habría que ver en el contexto del discurso que dio si eventualmente respeta alguna parte fundamental de esas reformas. Yo creo que en una primera instancia buscará ver qué pasa con el Congreso, buscará lanzar algunas iniciativas para ver cómo se configuran esas mayorías, y en una segunda instancia me parece que eso traería esta idea de la primera parte, la tentación de examinar o de probar su poder con respecto a una posible reforma que pueda desmantelar. Claro. Hay mucha gente, usted que nos escucha y que nos ve, probablemente lo ha escuchado, probablemente usted mismo esté en esta situación. Muchos dicen que estamos viviendo una especie de borrachera de López Obradorismo y que esto va a durar poco tiempo. La pregunta es si los ciudadanos no nos vamos a arrepentir de entregarle el poder a un solo hombre. Maestro, ¿se arrepentirán los ciudadanos mexicanos de esta decisión de la elección del pasado domingo? Bueno, yo espero que no. Digo, las democracias se construyen por mayoría y la mayoría que decidió de esa forma, bueno, pues eligió a López Obrador. Yo espero que no sea un efecto como se dio en el 2000, que Vicente Fox quedó con una gran fuerza y bueno, todos sabemos dónde terminó. Yo espero que no sea así y que sí cumpla todas las promesas que a lo largo de la campaña exhibió y que, bueno, los que escribimos para diversos medios de comunicación, pues estaremos muy pendientes de ello, ¿no? Claro. Doctor López Montiel, en el sexenio de José López Portillo se vio también algo parecido a esto, un gran discurso, por cierto, el de inicio, proponía administrar la abundancia y le pedía perdón a los pobres, etcétera. La gente se desbordó, fue un voto masivo a favor de López Portillo. La historia ya nos recuerda, el maestro se repite en el año 2000 con Vicente Fox. ¿Estaremos viendo un déjà vu en esta ocasión? Pues yo espero que no, en buena medida porque tenemos la experiencia de López Portillo y no únicamente la de él, de Echeverría antes. Es decir, tenemos muchas experiencias en ese sentido. Y creo que, si bien tiene el 52-53% de los votos, también hay un 48-47% de personas que no votaron en buena medida por el todavía no presidente electo, el ganador de la elección. Y creo que a final de cuentas ahí hay un contrapeso, ahí depende de cómo se construye ese contrapeso y también depende de cómo, también los mexicanos tenemos, mucha gente lo ha dicho, el sentido de la idea del autoritarismo como forma, como solución de los problemas. Pero creo que si bien lo que dijo mucha gente en el sentido de que nos graduábamos en el contexto de una democracia el domingo, espero que no caiga en la tentación de asumir y de tener esa capacidad de control absoluto. Una pregunta para ambos. ¿Existe la posibilidad de que se inicie una etapa de venganzas a pesar del discurso que dio López Obrador? Muchos de los cercanos a López Obrador amenazaron incluso abiertamente con persecuciones y demás. ¿Sería posible esto, maestro? Pues sí, sería posible. Me parece que en algunos casos ya lo estamos viendo, sobre todo en redes sociales. Me llama por ahí mucho la atención. Inclusive hay un video circulando por ahí de redes de una persona que me parece que resultó senadora. Bueno, candidata candidata ganadora al y Senado. Ese tipo de actitudes hacen una efervescencia con otros seguidores de Morena que no le hacen bien a la democracia. Ni por supuesto tampoco a López Obrador, ¿no? Que ganó la elección. Mientras él dice una cosa, pues muchos de sus allegados pareciera que están diciendo eso. Yo esperaría que no y que le hagan caso a su líder, ¿no? Finalmente, y que exista un periodo de reconciliación. Eso de la venganza me parece que no deja bien parados, porque al final de cuentas, ok, ganó, pero ese 50% que votó por él, hay otro 50% que no votó. Y no se trata de confrontarlo, se trata de unir al país. Hay un 50% que no votó por él, pero hay otro porcentaje que es pues por ahí del 20 y tantos % que ni siquiera votó. Entonces las cosas tampoco son así como de tenerlos todos en la bolsa, ¿no? Así es, y en ese sentido, pues todo este grupo de personas
establecen ese primer contrapeso. Pero hay un tema también importante y es que Morena también tiene el control de varios congresos estatales. Sí. Y ahí, si bien López Obrador ha planteado la idea de que no voy a ser un gobierno autoritario, pero la tentación, tal vez, si no cae en él, va a caer en otros o va a buscar caer en otros. Exactamente, Entonces, creo que ahí es donde deberíamos estar muy cuidadosos en el sentido de cómo se comportan, no únicamente esos gobiernos estatales, sino también en algunas alcaldías, en algunas presidencias municipales. Es decir, creo que aquí es hora de que los ciudadanos tengan esa capacidad de organización y de construir contrapeso y observación. ¿De qué tamaño es y qué importancia tiene, le pregunto también a usted, el contrapeso de los medios y de los ciudadanos, maestro? Bueno, yo creo que los ciudadanos y también los medios de comunicación van a ser un contrapeso importante. Justamente hoy más que nunca, y él de alguna manera lo debe de asumir como tal, debe de hacerse valer ese derecho a la libertad de expresión. Y lo mismo que la sociedad organizada puede estar ahí vigilante de lo que considere positivo o considere negativo. Me parece que la sociedad hoy más que nunca le va a exigir a López Obrador todo aquello que le prometió, que algunas aún me parecen difíciles de que se puedan cumplir en un corto, mediano o inclusive a largo plazo, pero bueno, lo prometió y espero que de alguna manera, bueno, por el bien de México, ojalá y las cumpla. Doctor, López Obrador ha dado muestras, lo ha dicho públicamente, muy claras muestras de que no quiere nada con la sociedad civil organizada y con los medios, los que lo criticamos, hemos sido insultados, muchos. Entonces, ¿cómo sería este contrapeso? De hecho, estamos viendo muchos críticos que ya en este momento se rindieron. Ese es uno de los temas importantes. Creo que debe caber, me parece, la entereza en aquellos comunicadores, comunicadoras que a final de cuentas han planteado posiciones, me parece en buena medida independientes, críticas en ese sentido, y obviamente de las líneas editoriales de los distintos medios, porque sí, muchos tienden en el contexto en el que vivimos en México a plegarse, obviamente, a espacios de poder por muchas razones, hay muchas razones en ese sentido. Pero creo que si renuncian a esa posibilidad de crítica, a esa posibilidad de observación, de señalamiento de las cosas que se hacen bien o mal, creo que ese es el principal espacio que le dará a la sociedad o que le da a los ciudadanos también la posibilidad de observar y verificar qué ocurre. Pero creo que pasa, y esto yo creo que puede ser uno de los aspectos importantes, por la idea de replantear también la forma en la que se hace la comunicación en México. Claro, es una muy buena observación. Pareciera, se lo comento también a usted, pareciera que los ciudadanos mexicanos, mayoritariamente, por ahí de 25 millones de votantes, decidieron ir para atrás. Carro completo, le decíamos al inicio, y el poder en un solo hombre. La pregunta directa, ¿por qué los ciudadanos parecen enamorados de ese pasado, maestro? Yo creo que más que López Obrador y lo que ha prometido, lo que hizo en campaña, que bueno, hay que decirlo, pues lleva 18 años sí, claro. O sea, en campaña y bueno, pues esa es una ventaja que ningún claro, otro de los contendientes tuvieron, ¿no? Sí. Dicho esto, me parece que también ese es uno de los pilares que sostiene a López Obrador, 18 años de campaña, pero el otro pilar me parece que también tiene que ver con que en muchos lugares del país la inseguridad, entre otros factores, se ha desbordado con algunos indicadores que hemos visto que hacen referencia a esto, y esos son más bien los pilares que sostienen a López Obrador. Entonces, si estos dos pilares él no los sabe, digamos, aplicar, atender, me parece que no tendría mucho donde agarrarse, ¿no? Claro. Doctor, ¿por qué la sociedad y esa gran cantidad de ciudadanos que votaron por López Obrador no les interesó que hay corruptazos muy cercanos a López Obrador, como la señora Gordillo, como Napoleón Gómez Urrutia, políticos de lo más rancio del PRI, como Manuel Bartlett, etcétera? Todo esto, Bejarano y todo esto que hay atrás, parece que a la sociedad no le importó.
Yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver más bien con un hartazgo con lo que ellos veían en términos de corrupción institucionalizada. Pero sí, a muchos de los candidatos, por ejemplo, en la misma Ciudad de México, muchos impresentables que ganaron Sí. alcaldías, y ahí la preocupación es si no pudieron explicar ni siquiera en la campaña cómo resolvieron actos o cómo cometieron actos dudosos, o por ejemplo la misma funcionaria, quien va a ser secretaria de la Función Pública, Sí, exactamente. exonerando a varios de ellos, diciendo no, ellos no hicieron nada. Creo que eso es uno de los temas de señalamiento, de Pero observación. a la gente no le interesó. O sea, No le interesó. criticaban a los corruptos del PRI, pero Así es. los corruptos de acá eran puros y santos. O sea, Una vez que se pasaban, quedaban Exactamente. inmaculados. Pero creo que es uno de los temas, una de las contradicciones, me parece, importantes en términos de los votantes. ¿Cómo resolverlo? Creo que ahí faltó, me parece, en términos de las campañas de los otros candidatos, una estrategia mucho más definida en ese sentido. claro. ¿Qué le parece? ¿Usted perdonó a los pillos que se pasaron del lado de López Obrador? ¿O se le pues olvidó? ¿O de plano no le importa? ¿O solo son pillos cuando están de un lado y de otro? La Ciudad de México, prácticamente toda la ciudad, salvo pequeños espacios, maestro, ¿usted le sabe de eso? Quedó en manos de López Obrador. ¿Qué va a pasar? Yo no me los imagino. Bueno, ¿Va a ser el reino de los ambulantes o cómo? Es un gran negocio. Bueno, desde la jefatura de gobierno hasta, me parece que de las 11 de las 16 alcaldías, seguramente en ese proceso están ahorita en definición. La mayoría del Congreso, bueno, pues será de Morena. Yo insisto, me parece que un equilibrio, y lo dicen varios teóricos, es sano para una democracia. Pero me parece que un poder absoluto o en una ciudad pues tan grande con más de 7 millones de electores que al final de cuentas así lo pudieron haber definido. Yo creo que lo que tenemos ahora que hacer desde cada quien de nuestra trinchera es exigir verdaderas políticas públicas, programas sociales en beneficio de la población. Todos los días salimos, nos caemos en un bache, Sí. hay avenidas donde no hay alumbrado público, una gran inseguridad en la Hay ciudad. alumbrado donde no hay avenidas. Entonces me parece que hay mucho por hacer en la ciudad y yo espero que de nuevamente le cumplan a la gente. Doctor, ya comentaba usted que en la Ciudad de México muchos pillazos quedaron, bueno, eso yo lo digo. Y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a creer, por lo menos los que sabemos quiénes son, cómo vamos a creer en estas personas? Sí, es un tema de preocupación porque habrá que ver también cómo quedan las alcaldías, pero seguramente las alcaldías van a tener mayoría en los consejos. Entonces, a pesar de que son órganos colegiados diseñados para hacer contrapeso al alcalde o alcaldesa en este caso, me parece que ahí van a faltar actores que a final de cuentas hagan esos contrapesos. Confío en que las organizaciones sociales ciudadanas que existen, más allá del repudio que pueda haber hacia ellas, por parte de quien ganó, obviamente, y lo ha dicho, pero me parece que por ahí hay que comenzar a organizar o de construir estos mecanismos de contrapeso que tal vez no vayan a estar en los espacios políticos. Claro. Usted que vive en la Ciudad de México sabrá que pues con el PRD llegó el ambulantaje de manera dura. Llegó también el crimen organizado y otras pues situaciones difíciles. Con Morena, ¿esto va a crecer? Gracias, Diego. Les recuerdo que están con nosotros el doctor Gustavo López Montiel, académico y analista, además el maestro Fernando Díaz Naranjo, un conocedor de los asuntos político-electorales. Bueno, mire, después de esta paliza, algunos le llaman tsunami, otros dicen terremoto, etcétera, Morena se llevó todo. ¿Se acuerda que aquí le dije en varios momentos que podía pasar cualquier cosa, incluso que las encuestas tuvieran razón? Bueno, pues eso fue precisamente lo que pasó. Y después de todo esto, ¿qué va a pasar con los partidos políticos? ¿Usted lo ha pensado? ¿Van a desaparecer? ¿Se van a pelear a muerte? Bueno, pues vamos viendo cada uno. Maestro, ¿qué pasa con el PRI, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con el PRI? ¿Usted cree que va a desaparecer? Muchos ya están pues prácticamente
diciendo que adiós. Bueno, yo creo que hay que ver la historia para poder ver qué es lo que pudiera parecer suceder con el PRI. En el 2000 era el mismo cantar. Es un partido que ya se va a desaparecer y finalmente pues ahí lo tenemos, ¿no? Regresó al poder, presidente. Regresó al poder además, pero yo creo que en esta ocasión, con Mid al frente, me parece que independientemente del porcentaje que obtuvo, del que muchos no creían que iba a alcanzar, Sí. finalmente logró, me parece, reposicionar bien al PRI, inclusive también en la Ciudad de México, a pesar de algunos escenarios que lo daban por muerto en la Ciudad de México. Yo creo que más bien el PRI y en general todos los partidos políticos tendrán que ver hacia adentro, recomponerse si quieren seguir estando en la contienda, y habrá otros partidos que están en esta elección tal vez en peligro de que puedan perder inclusive su registro, ¿no? Que no es el caso del PRI. Sí. Doctor, algunos han dicho que la gente votó contra los partidos, pero se les olvida que Morena también es un partido. Sí, Morena es un partido en la forma, pero en realidad es un movimiento que tiene muchos grupos adentro, muy contradictorios. Hay grupos desde la izquierda radical hasta grupos muy conservadores. ¿De la derecha radical? Así es, entonces creo que ese es el primer tema. Van a tener que ponerse de acuerdo para ver cómo configuran un gobierno. Por eso me parece que el gabinete de López Obrador está por encima de esos grupos. Pero ahí el tema va a ser cómo se van a repartir todas las posiciones de poder. En una segunda instancia, pues obviamente en el contexto del resto de los partidos, por ejemplo, me parece que mucha gente del PRI se movió en algún momento a Morena. Sí, y creo que eso es lo que obviamente alimenta de votos a Morena. Y en una tercera instancia, pues el PAN perdió 3, 4 puntos con respecto a su votación tradicional, pero sigue siendo un partido atractivo para los panistas en el sentido estricto, no únicamente por lo que representa en términos de estructura, sino por los recursos que reciben. Es decir, hay muchos elementos que hacen que estos partidos permanezcan. ¿Qué pasa con el PRD y la izquierda? Dicen que, leyendo la prensa internacional, maestro, todo el mundo dice en la prensa internacional, la izquierda llegó al poder en México, lo cual es falso. Bueno, sí es falso, y tampoco me atrevería yo a decir que Morena es un partido de izquierda justamente por el conglomerado, que dicho de paso, hay que señalarlo, que en algunos casos se sostiene con pincitas, con alfileres, y en el ejercicio del poder, para poderlo ejercer bien y cumplirle a la gente, esto que está agarrado hoy con pincitas no debería estar agarrado, tienen que estar unidos, bien cohesionados, y es una parte que yo lo considero muy débil de este conglomerado que tenemos, digamos, de todos los tintes, colores y sabores, ¿no? Hay una parte que es el PRD, que me parece que es la otra parte de la izquierda que no jugó con Morena y que de alguna manera también obtuvo un porcentaje importante, ¿no? ¿Y que se va a mantener izquierda, Morena? No, yo creo que no. Es un partido, y de hecho lo podemos ver en el mismo discurso de López Obrador, que en estos últimos años se ha venido moviendo hacia una posición más de derecha. Claro. No únicamente por sus alianzas, sino yo creo que es realmente... su discurso personal, así es, su pensamiento. Y creo que a final de cuentas eso no... Por ejemplo, hay discusiones que para los partidos de izquierda serían impensables en otro lugar del mundo, que López Obrador asume de otra manera. Sí. Y bueno, y en ese sentido creo que la izquierda, como la pensábamos, me parece que ha desaparecido en este contexto. Sí, tiene toda la razón. Doctor, gracias. Gracias. Maestro, gracias. Buen día. Gracias, buen día. ¿Qué le parece? Mire, le repito, leyendo la prensa internacional, hay una gran ignorancia de lo que pasa en México. A mí me da mucha pena. La verdad es que mis colegas corresponsales son unos grandes ignorantes en muchos casos. Hay muy buenos, pero otros sí. Háganos llegar sus comentarios. Por hoy es todo. Los esperamos mañana en Despertador Político. Quédese con Javier Solórzano y las noticias más importantes de este día. Gracias. Adiós.